vamos a tratar de hacerlo dinámico para Guille. Bueno, el tema, esto está muy vinculado a lo que habíamos hablado en el día de ayer. Entonces la propuesta en el día de hoy es partir de... Allá los compañeros. La propuesta es partir de 3 ejes. En primer lugar, es decir, establecer que nos pongamos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de gestión algorítmica. En segundo lugar, qué está pasando en los bancos, qué está pasando que lo están utilizando y cómo lo utilizan los empleadores, los bancos en este caso. Y como tercer eje es qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los desafíos, ¿no? Cuál es la agenda sindical hacia adelante. Y en primer lugar, bueno, la gestión algorítmica tenemos que tener en cuenta que son todos los procedimientos programados que utilizan en este caso los bancos para, bueno, gestionar el proceso interno, ¿no? Como primer medida. En segundo lugar, lo que podemos decir es que los empleadores, el objetivo por el cual están utilizando cada vez más este tipo de algoritmos es porque buscan un aumento muy significativo de la productividad. Y con respecto al tema de la productividad, ayer habíamos mencionado, simplemente para poner en contexto, nosotros mencionamos el tema de la productividad que estaba muy vinculado a el aumento de la productividad, digamos, tiene una estrecha relación con la baja muy significativa de los costos medios de producción, ¿no? Y hay una relación estrecha entre los salarios y la productividad. Y habíamos visto que había 2 maneras de mirar o de evaluar la productividad en términos económicos. La primera, neoliberal, que vincula la productividad como un atributo individual de los trabajadores, por lo tanto, en este caso, la tecnología desplaza a los trabajadores y trabajadoras. Y en segundo lugar, las teorías heterodoxas que toman a la productividad como un atributo del puesto de trabajo. Y en ese caso está asociado, vinculado a la tecnología, ¿no? Y que se asocia a su vez con el proceso productivo, ¿no? Y en este caso no desplazaría la mano de obra, sino que ya estaríamos hablando de reconversión laboral. Eso como primer punto. Y ahí para que nosotros evaluemos cuál es la mirada que está teniendo, ¿no?, cada banco en materia de productividad, ¿no? Que en realidad está tomando generalmente el salario como un costo, por lo tanto siempre lo que hace es achicar, ¿no? Después elegimos 3 usos de la gestión algorítmica que son muy sencillos de explicar. Uno, vinculados a los algoritmos de contratación, vinculados a la selección de personal. Hay más usos de algoritmos, pero estos 3 son los que hemos visto que se utilizan mucho más en los bancos. La segunda son los algoritmos de decisión en los lugares de trabajo. Generalmente son los algoritmos que brindan una variedad mucho más amplia porque están vinculados al proceso de decisión en los lugares de trabajo, concretamente muy utilizado por jefes, supervisores y gerentes, vinculados al proceso de organización del trabajo, que ahora vamos a hablar, pero todos hemos visto en estos años cómo eso se va reacomodando. Y como tercer eje, tercer algoritmo, que son los algoritmos de gestión de rendimiento. Esto ya más vinculado a la eficiencia y al control de los trabajadores y las trabajadoras, que bueno, ahora también lo vamos a desarrollar, pero brevemente era para mencionarlos. Los primeros, quizás los más sencillos de explicar, que tienen que ver con los algoritmos de contratación. Bueno, este tipo de algoritmos lo que hacen, igual ayer se mencionó sobre este uso, bueno, los bancos reciben gran cantidad de currículums, entonces lo que hacen es un proceso de selección previo, ¿no? Y esto lo hace directamente un algoritmo. ¿A través de qué? De los datos. ¿El algoritmo de qué se basa? Bueno, ¿cuáles son los datos que se incorporaron a ese algoritmo? Y en base a eso va a procesar esos datos y va a dar un resultado. Entonces es un filtro previo. Entonces, si en un banco llegan 500 currículums, bueno, ayer se mencionaba, van a quedar 5 porque hay un proceso de selección previo. También algunos utilizan los chatbots para, digamos, acompañar al proceso de los posibles candidatos que hayan para los puestos que se están buscando. Las pruebas, algunos tienen pruebas de competencia previos, ¿no? Y bueno, el tema de los anuncios, bueno, directamente lo hace un algoritmo y no lo hace ya una persona, ¿no? La selección de currículum, como ya le dije, y el tema también, que es muy utilizado, algoritmos que lo que hacen es la comprobación de los antecedentes, ¿no?, previamente
de los candidatos. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta, ya que va muy de la mano con lo que se trató hoy, vinculado al tema de las redes sociales, todos usamos redes sociales, entonces hay un tema, ¿no?, de la esfera pública y de la esfera privada, y bueno, a veces se pasa el límite, no podemos ser ingenuos, los empleadores, o los bancos en este caso, bueno, también, ¿no?, hacen uso a veces abusivo de esto, ¿no?, en función de las publicaciones que tienen, que tenemos todos, pero particularmente en este caso concreto, los posibles candidatos. Bueno, acá con respecto al tema de, igual ahora después lo vamos a desarrollar más, ¿no?, al final, pero bueno, el tema vinculado a los algoritmos de contratación, bueno, la idea es que estos algoritmos sean transparentes y también nosotros tenemos que tener en cuenta las normativas que tenemos, bueno, en los países. Yo soy de Argentina y, bueno, ver cuáles son las normativas que tenemos en leyes, por ejemplo, de protección de datos y qué dicen las normas laborales. Y si no dicen nada, bueno, es la agenda que habrá que plantearse, la agenda sindical. Los segundos algoritmos son los algoritmos de decisión en los lugares de trabajo, que, como les mencionaba, son los más amplios porque se usan para reorganizar los procesos organizativos, ¿no? Algunos se utilizan, por ejemplo, para la asignación de turnos, lo hace directamente un algoritmo y no lo hace ningún supervisor. En ese caso, la dificultad es que el algoritmo depende, bueno, cuál sea la fuente que tenga, ¿no? Y además, al no poder, no tiene en cuenta el factor humano, entonces puede generar también conflicto, ¿no? Porque si bien este tipo de algoritmos a los empleadores le puede generar mayor eficiencia, también puede traer mayor conflictividad en función de la fuente con la cual se nutre el algoritmo y si no hay ninguna persona a la cual poder retrucar lo que dice el algoritmo, ¿no? Digamos, como si esto fuera infalible. La actividad de administración de personal, esto por ejemplo puede ser, se utiliza mucho, ¿no?, en las mal llamadas oficinas de recursos humanos, porque nosotros desde la parte sindical entendemos que son trabajadores, no recursos, por eso entendemos que como el lenguaje no es inocuo, no utilizamos ese lenguaje de la patronal, no le decimos recursos humanos nosotros, sino más bien hablamos de administración de personal. Muchas veces lo que hacen con este tipo de algoritmos, por ejemplo, asignación de licencias ordinarias, lo hace directamente el algoritmo. Bueno, el problema es no tener nadie, ningún supervisor o ningún responsable para poder modificar ante, bueno, alguna situación que requiera de modificación y esto que no se imponga directamente a los trabajadores. Y el rediseño de los procesos de organización del trabajo. Generalmente este tipo de algoritmo lo que busca es, por supuesto, eficientizar y lo que hace concretamente es maximizar los tiempos, ¿no? Ahí nos tenemos que remitir porque esto viene a completar lo que fue el taylorismo. Ayer creo que mencionamos también a Taylor. En 1911, Taylor escribió la administración científica y esto era como, concretamente, la división de las tareas, ¿no? Cómo optimizar los tiempos de los procesos de producción e incorporó el cronómetro, cronometrar cuánto tardaba, bueno, una actividad en realizarse. Es decir, una administración científica que es, por supuesto, científica, racional y que es alienante, ¿no? Y si tomamos ahí la alienación, nos vamos... Hegel también hablaba de este tema y decía que el trabajo lo que hace es actualizar y alienar al ser humano. Es decir, la alienación entendida como la pérdida de sentimiento por la propia identidad, ¿no? Y en ese caso también decía que mediante, digamos, sin el trabajo la persona no es nadie, pero a través de él lo que hace se transforma en otra cosa distinta de lo que era en un inicio. Bueno, lo que hace un poco este tipo de algoritmos es decir, completa, ¿no? Hace más eficiente esta división de las tareas y esta cuestión de maximizar el tiempo. Por último, los algoritmos de gestión de rendimiento laboral. A mí me parece que este es uno de los que tenemos que mirar con más cuidado, ¿no? Porque son los algoritmos que están más vinculados
al monitoreo cotidiano de los trabajadores en los puestos de trabajo. Es decir, a través de la tecnología y los algoritmos, cuánto tiempo, bueno, a qué hora entran, a qué hora se van, cuánto tiempo están conectados, cuánto tiempo están en redes sociales, leer los correos electrónicos, es decir, buscar algunas palabras claves, ¿no? Para ver incluso, no sé, si hay algún malestar o incluso, ni que hablar si quieren formar un sindicato, ¿no? O si tienen algún contacto con la organización sindical. No podemos ser ingenuos, este tipo de algoritmos se utiliza, ¿no? para esto. Y además hay otro tema, que hay algoritmos que lo que hacen es medir y evaluar a los trabajadores. Y esto es muy importante porque si bien el empleador siempre evalúa a los trabajadores, bueno, el tema es que un algoritmo de alguna forma promueva a alguien o diga que a alguien hay que despedir porque no llega a tal objetivo, lo hace un algoritmo. Y depende del sesgo que tenga. Entonces ya no lo hace una persona y esto termina siendo de una manera arbitraria. Esto también sucede. O sea que en ese caso estaríamos con la teoría inicial cuando decíamos de la productividad, que toma a la productividad como una responsabilidad individual del trabajador y no del puesto de trabajo, ¿no? Bueno, este tipo de algoritmos van en ese sentido. Y esto, que por último, que recomiendan, ¿no? Algunos que recomiendan, a este hay que despedirlo, a este hay que promoverlo, o incluso también, no sé si aquí se utiliza, pero por ejemplo en Argentina, en la mayoría de los bancos, lo que hacen son las evaluaciones de desempeño, que muchas veces nada tienen que ver, dan una puntuación determinada y en función de eso se va a dar cierta cantidad de dinero, cierto pago. Bueno, nosotros sabemos que esto es tendencioso y la mayoría de las veces, bueno, el resultado realmente no refleja el verdadero desempeño del trabajador y la trabajadora, ¿no? Termina siendo arbitrario. Bueno, este tipo de algoritmos se pueden utilizar en ese aspecto. Bueno, con respecto, analizando los tres tipos de algoritmos que quería mostrarles hoy, ¿qué hacer con respecto a esto? Entendemos que la llave para poder contrarrestar esta inequidad que trae el uso de esta tecnología y de este tipo de algoritmos tiene que ver con la negociación colectiva. Esto es lo troncal y esto es lo constante que desde el día de ayer y el día de hoy en las distintas intervenciones sale a la luz, el fortalecimiento de la negociación colectiva. Por supuesto, tenemos que saber de estos temas, ¿no? Tenemos que saber cómo funcionan los algoritmos, pero fortalecer la negociación colectiva e ir con temas puntuales como el tema de contratación, bueno, la protección de los datos, las pruebas tienen que estar basadas en las competencias, nosotros tenemos que saber qué tipo de algoritmos usan, ya sea que lo desarrolle la empresa, en este caso los bancos, o que lo contrate, saber a quién contratas, poder ser parte de ese proceso, y también el tema de las auditorías. Y hay que rechazar todo tipo de algoritmo, entendemos nosotros, de los programas que en la cuestión, en el primer algoritmo de contratación, los que evalúen, ya sea por reconocimiento facial o de voz, ¿no? Porque lo que entendemos que es discriminatorio. Si bien hay un límite en la Facultad de Organización y Dirección de los bancos, nosotros no le podemos decir contratar no, pero sí podemos garantizar que esto no sea discriminatorio y que se garanticen que esto sea transparente y que los datos estén protegidos. Los algoritmos de decisión, bueno, que no reemplacen, si bien se utilizan para los procesos internos, que sea una herramienta, que siempre se pueda recurrir a un jefe, a un supervisor, que no se reemplace, sino que pueda ser utilizado por ellos. Los programas, esto que le decía, deben ser herramientas, y con respecto al tema el último que le decía, del tema del rendimiento, con respecto al tema de la vigilancia, ¿no? Que esto que evalúan y que tienen un control de los cuerpos mayor de los trabajadores, en esto que cada vez que, bueno, si están sentados en el puesto de trabajo, cuántas horas trabajaron, si se desconectaron, si fueron a fumar, si tomaron un café, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto es que esto es un control mucho mayor con este tipo de algoritmos y nos hace acordar a lo que fue también, hubo un pensador que escribió mucho sobre el tema de vigilancia y del poder, cómo el poder estaba asociado a la vigilancia, que fue Foucault. Bueno, escribía, sí, porque el poder está en todos lados, y cómo a través del poder, y escribió y evaluó algunas instituciones como la fábrica, como los hospitales, como las cárceles,
y cómo el tema de vigilar y castigar, cómo a través el poder se volvía disciplinador. Este tipo de algoritmos se vuelve disciplinador, ¿no? Y bueno, podemos decir que estamos ante una nueva categoría de algoritmo que es este algoritmo digital. Y entendemos que lo que tiene que haber es una recopilación de datos que sea transparente y que, bueno, tenemos que poder en la mesa de negociación, esto que le decía, a través de la negociación colectiva, entendemos que se tiene que establecer o disputar, ponerse de acuerdo con el empleador, cuál es el grado de vigilancia que estamos dispuestos a tolerar, ¿no? Eso nos parece como primer punto. Y esto, fundamental, los empleadores no pueden evadir su responsabilidad, es decir, no se puede despedir a un trabajador por la decisión de un algoritmo, ¿no? Y que en este caso el empleador se desligue de su responsabilidad teniendo en cuenta que nosotros estamos parados desde que la productividad es una responsabilidad del empleador y no de los trabajadores. Y bueno, negociar los criterios de la evaluación de rendimiento, como les decía. Con respecto a este tema, ya como para ir cerrando, entendemos que estas son algunas, esto es una agenda abierta, ¿no? Hay que construirlo, son simplemente algunos aportes y algunos disparadores para el debate. Hoy entendemos que el poder ya está asociado directamente al desarrollo tecnológico, ¿no? Esto es fundamental porque es la etapa que nos está tocando vivir de este capitalismo que está mutando, ¿no? Pasamos del capitalismo neoliberal, como lo hablamos ayer, a este capitalismo tecnológico de plataformas o el capitalismo de inteligencia artificial. Y lo que tenemos que nosotros hacer es poder acceder a los lugares donde se toman decisiones. Entonces entendemos, por último, que lo que tenemos que hacer es democratizar el algoritmo de lo que se utiliza en los lugares de trabajo. ¿Qué quiere decir democratizar el algoritmo? Es decir, generar los mecanismos para poder incidir en los lugares donde se toman las decisiones, no simplemente describir. Y en esto, para poder llegar ahí, el instrumento que entendemos que es fundamental es el instrumento de la negociación colectiva. Miren, hay un autor que trata muy bien el tema del poder, como les decía, que esto no es menor, porque hoy el poder está asociado al desarrollo tecnológico y hay un autor que es el autor surcoreano, que además vive en Berlín y es contemporáneo y es de muy fácil lectura, tiene escritos que son pequeños. Hay un libro que es muy chiquito, que se llama Psicopolítica. Y lo que habla es de la explotación de la libertad. Y habla del psicopoder. Dice esto que hablábamos anteriormente y lo que pasa con los algoritmos anteriormente, que Foucault decía el control de los cuerpos. Bueno, ahora él dice que este autor, que digamos, este poder tecnológico es como más benévolo. Parece que no está, pero estamos más observados que nunca. Y dice que a través del psicopoder, bueno, nosotros nos creemos libres, pero en realidad estamos muy condicionados por los algoritmos. ¿A través de qué? A través del consumo. Lo que hacen este tipo de algoritmos es justamente facilitar el consumo. Se llama psicopolítica, nos ayuda mucho a comprender el tiempo que estamos porque nos da herramientas para poder analizar la realidad, ¿no? que nos está tocando a nosotros. Por eso nosotros entendemos que la tarea humilde que tenemos, por supuesto, es saber de qué hablamos cuando hablamos de gestión algorítmica, que los bancos están utilizando estas herramientas y las utilizan cada vez más, y lo que tenemos que plantearnos es una estrategia. Nuestro objetivo, entendemos, humildemente lo decimos, es democratizar el algoritmo, es decir, llegar a los lugares donde se toman las decisiones con el instrumento fundamental que es la negociación colectiva, y eso lo que requiere es un fortalecimiento justamente de las políticas organizativas que tengamos, ¿no? Para llegar mejor preparados a esa mesa de negociación, porque tenemos que ser parte, si no, bueno, simplemente nos vamos a quedar describiendo una situación. Tenemos que saber qué es lo que se utiliza en los lugares de trabajo y tenemos que incidir. Es un gran desafío y es la agenda que entendemos que tenemos que construir. Eso es lo que queríamos compartir y bueno, a disposición para lo que se necesite.